tuve la dicha de ser el discípulo más amado por Jesús. Era pescador, tal como mi hermano y mi padre. Recuerdo la primera vez que lo conocí. Me dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de almas. Ante este llamado, dejé inmediatamente las redes, dejé a mi padre y le seguí. Le seguí y presencié la transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo, la agonía del Maestro en el huerto de los olivos, y junto con Pedro preparamos la última cena. Fui el único de los apóstoles que quiso acompañarle en los momentos más difíciles, en el Calvario y en la cruz, donde me encomendó el más precioso de todos los regalos: cuidar de su madre, como si fuera mi propia madre. Y así lo hice. Cuidé de María Santísima como el más cariñoso de los hijos. El domingo de la resurrección, al escuchar de María Magdalena pronunciar la buena nueva, tenía que ser el primero de los apóstoles en llegar al sepulcro vacío de Jesús. ¡Qué gozo más grande! El Señor ha resucitado, tal como Él lo prometió. Él venció la muerte y resucita por el amor misericordioso que siente por cada uno de nosotros. Hoy, en Personajes de la Resurrección, San Juan. Queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas, nos acompaña hoy el gozo de la resurrección, el acontecimiento fundante de toda esta historia cristiana postergada por 21 siglos hasta que el Señor vuelva. Y estamos en este especial en los días de Pascua, en los cuales queremos compartir con ustedes el testimonio escriturístico de aquellos que fueron los primeros testigos oculares de la resurrección. Uno de ellos, al cual no podemos sino acercarnos con ojos de fe y recibir su mensaje con una profunda reverencia, es el evangelista Juan, al que llamamos el discípulo amado. Juan, el discípulo de las confidencias de Jesús. Juan, el discípulo más joven que, según la tradición, tuvo el colegio de los 12 apóstoles. Testigo de la resurrección. Esto nos hace comprender que si hay un testigo al cual podemos acercarnos de primera mano, con mucha confianza y de manera muy fácil, es el evangelista y apóstol Juan. Juan ha escrito el cuarto evangelio. Juan ha escrito las cartas que llamamos cartas juánicas. Juan es también inspirador de la obra del Apocalipsis. Y en estos documentos escritos aparece el testimonio como un hilo conductor de aquella experiencia con el resucitado. Juan es el único que nos narra precisamente cómo la resurrección llevó hacer comunicación pródiga, partiendo del anuncio a las mujeres, después al grupo de los 11 y así a otros hermanos, teniendo siempre como una fina intención literaria la preocupación por Pedro, a quien el Evangelio de Juan reivindica para que él sea la cabeza que dé testimonio de este acontecimiento. San Juan es el discípulo que acompaña a la Virgen al pie de la cruz, acompaña a la sepultura de Jesús. Juan, junto a Pedro, corren a la tumba, a este jardín hermoso en el cual el Señor había quedado sepultado. Corren y descubren en esta manera de contarlo el propio evangelista cómo viendo creyeron, vio y creyó. Para San Juan, esta manera de ver es la manera íntima, la manera profunda, la manera de la fe, que no ve solamente las apariencias, sino que también lleva al conocimiento que proclama una fe auténtica. Juan es testigo de la resurrección de una manera singular, muy teológica, muy convencida de vivir y de proclamar que el acontecimiento de la resurrección no es un acontecimiento que puede quedar inerte en la realidad existencial de estos discípulos.
Para Juan, el acontecimiento de la Pascua es una savia que alimenta a este grupo de discípulos, que les animará y les fortalecerá para ir hacia adelante. Para Juan, testigo de la resurrección, la obra está hecha por el Hijo, que también da su Espíritu. Y por eso en la escena de la resurrección, Juan dirá que Jesús sopla sobre ellos. Aquel hecho que dio vida al primer Adán, lo encontramos aquí en el Evangelio juánico. La resurrección es nuevo aliento de vida. Para San Juan, realmente la resurrección, Jesús resucitado, hace nuevas todas las cosas. Como el Padre Creador dio aliento de vida al primer hombre, este nuevo Adán, lleno de la vida vivificadora de la Pascua, transmite su espíritu y sopla sobre ellos, sopla su aliento y les dice: reciban el Espíritu Santo. Juan es testigo de la resurrección porque su evangelio, escrito al final del año 100, al primer siglo, al final del primer siglo de esta era cristiana, habla de la resurrección como la cumbre de toda su obra evangélica. Jesús está siendo glorificado siempre en esta obra del Evangelio. Jesús es el Hijo de Dios glorificado, al punto que en la propia cruz, para San Juan, quien muere es un rey glorificado. Y la cruz es su trono. Y el título Rey de los Judíos, para Juan es la evidencia, no solamente de una mofa, de una manera de burla, es el testamento real de que quien está muriendo es rey. En el interrogatorio que Pilato hace a Jesús, le pregunta: ¿tú eres rey? Parecería también una manera de mofarse de Jesús por parte de Pilato. Para San Juan, esta narración solo quiere señalarnos quién es realmente Jesús. El evangelista Juan, el apóstol amado, representa un gran teólogo de la resurrección, el que manifiesta que la resurrección no solo es fruto precisamente de las cosas que se ven, es fruto de una fe donde en el interior del corazón y de la vida del auténtico discípulo se da la certeza y la experiencia de que el Señor está vivo. Por eso, para Juan, que es el discípulo amado, la experiencia de la resurrección se da en términos de triunfo, de gloria, de propia realidad victoriosa, donde la muerte ya no manda en Jesús. Si vemos esta corriente de pensamiento hasta el libro del Apocalipsis, comprendemos que Jesús resucitado vive en su iglesia. En la liturgia celestial que narra el propio libro del Apocalipsis, el Cordero como degollado, pero en pie, que tiene poder para desatar los sellos de un libro que es revelación de la historia, enfatiza que Jesucristo es el Cordero que quitó el pecado del mundo y que está sentado a la diestra de Dios, que es el Alfa y el Omega, el que ha vencido, el que tiene la llave de la muerte, el que no conoce fin. Por eso Juan es uno de los testigos de la resurrección al cual nosotros podemos recurrir una y otra vez, como una fuente inagotable de agua que nos permite vitalizarnos en esta experiencia pascual. Juan es en el día de la resurrección un discípulo como el grupo de los 11 ahí reunidos, pero ese es el punto de partida de su experiencia religiosa. Ese es el punto de partida de la cual este discípulo hará de la experiencia de la resurrección un camino de testimonio, un camino de fidelidad, un camino de una auténtica vivencia eclesiológica. Juan está aquí precisamente acompañando a una iglesia que también se funda en la fe del grupo de los 12. Y esa fe, vean ustedes, hace hasta crear precisamente reacciones en el grupo. Cuando el propio Pedro le pregunta a Jesús en el capítulo 21, ¿qué va a pasar de este discípulo amado? El Señor le contesta, ¿qué va a pasar? Jesús le dice,
Si yo quiero que se quede hasta que yo vuelva, a ti no te interesa, tú sígueme. De ahí corrió la leyenda de que este discípulo no moriría hasta que el Señor volviera. Juan es un testigo de la resurrección que nos vuelve a dar la fragancia y la alegría de poder recoger el testimonio escriturístico para alentar el camino de la iglesia en tiempos como los que nos toca vivir. Se trata de seguir creyendo en la resurrección y de la fuerza que emana para nosotros el dinamismo, la potencialidad y la alegría de seguir a Cristo. Juan es un discípulo dinámico, invita, exhorta, anima a una iglesia a poder estar siempre viva, a no de quedarse en las ruinas, a pasar de la muerte a la vida y de vivir en categorías de triunfo y de victoria la presencia del resucitado hasta que vuelva. Que San Juan, el discípulo amado, testigo de la resurrección, nos siga animando en nuestra personal vivencia en estos días de Pascua. Felicidades en este tiempo de la victoria de nuestro Dios y que San Juan hoy ilumine nuestra experiencia personal de querer vivir un encuentro con Él. Bendiciones y felices Pascuas de Resurrección. Hablar de Juan apóstol, el problema es que todos llamamos Juan evangelista y inmediatamente lo relacionamos con Juan el apóstol y algunos incluso lo relacionan con Juan el autor del libro del Apocalipsis y sobre todo con el autor del libro del Apocalipsis no es el mismo, no es para nada el mismo. Juan es de los testigos privilegiados de la resurrección. Ya lo escucharon en lo que nos ha explicado el Padre Tony desde el punto de vista bíblico anteriormente. Sí, él fue uno de los primeros en llegar al sepulcro, junto con Pedro, llegaron de mañana. Ahora, ¿qué ocurre después? O sea, este testimonio ¿a dónde llega? Si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, y aunque me quede un poquito todavía en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que ahí estaba Juan, pues. O sea, Juan es de los primeros que va a sufrir la persecución, los primeros que va a recibir los azotes, está junto a Pedro en la curación, aquel paralítico en la entrada de la Puerta Hermosa en el templo. O sea, Juan siempre se dice Pedro y Juan, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego se van a separar. Con la persecución justamente que va a dar con la muerte de Santiago el Mayor, van a separarse. Pedro tomará camino hacia Antioquía y se supone que Juan se quedó todavía un tiempo más en Jerusalén. Incluso, y ahí hay una controversia, Papías de Hierápolis, que es uno de los autores cristianos de los primeros siglos, va a llegar incluso a decir que Juan murió mártir alrededor del año 60-62 en Jerusalén. Y entonces hay la presentación de ese martirio, solo que prácticamente solo él lo dice. Ya Eusebio de Cesarea, por ejemplo, que es el padre de la historia eclesiástica, el primer historiador eclesiástico, él no lo va a decir, aun y cuando para otro montón de cosas sí va a utilizar los textos de Papías de Hierápolis. Entonces, lo digo eso porque tenemos que ser precisos. Este programa no es de piedad en el sentido de hablar cositas bonitas sobre la figura de Yohanan, así se llamaba Juan, ese es su nombre, el mío también, Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, eso es lo que significa. Piensen en el hecho de tantas veces que hemos utilizado a lo largo de la Semana Santa, ¿ya? Y al inicio de la semana el verbo Hanan, ¿ya? Hananí, tenme piedad, Dios mío, lo hemos dicho en el Salmo 50. Igual, entonces, este Juan es importantísimo para la primitiva comunidad cristiana, siempre vinculado a Pedro y nunca sin Pedro. Su papel, sin duda, muy importante junto a la naciente comunidad de Jerusalén y la extensión de esa comunidad hacia los demás pueblos. Sus escritos, sobre todo el Evangelio, es el producto de la predicación de él, de Juan, en una comunidad que estaba poco dividida, poco encontrada, entre judíos convertidos al cristianismo y paganos de origen griego que tenían muchísima influencia desde el punto de vista gnóstico. Y por eso ahí vendrá mucho el choque de lo que va a vivir el apóstol Juan. Ahora bien, se supone, y eso insisto, lo que ya nos dirán los escritores de los primeros siglos, sobre todo a partir del siglo II, San Ireneo nos va a hablar
de que este Juan fue condenado a ir a vivir en la isla de Patmos. Primero había sido condenado al martirio, pero superó el martirio. O sea, se volvió un confesor, ese es el término exacto. Entonces, fíjense, se traslada a Asia Menor. Estando en Asia Menor, es condenado a morir mártir. De hecho, tenía que haber muerto pues con agua hirviendo, que debía haberle caído, pero sobrevive al martirio, y entonces el emperador lo destierra a la isla de Patmos. Aquí hay una tradición también muy hermosa, porque se supone que Juan, el evangelista, Juan, el apóstol, es el primero de los apóstoles y prácticamente el único que conoció a Jesús, porque el otro será Pedro y Pablo, que morirán en Roma, lógicamente, que Juan fue el primero en enfrentar directamente a un emperador, al emperador Domiciano, a escribirle directamente defendiendo el cristianismo, defendiendo la resurrección del Señor Jesús. Y por eso es que es condenado al destierro a la isla de Patmos. Y la tradición luego ya dirá que es en la isla de Patmos donde escribirá el libro del Apocalipsis. Solo que ahí sí la historia no rige, no da, porque efectivamente se tratará de un Juan. ¿Cuántos Juanes no habrá en el primer siglo? Me explico, no era el único, y por lo tanto ya se tratará de otro Juan. Eso es fácil notarlo a la hora de comparar los escritos del Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis. No tienen la misma línea de pensamiento y no están escritos de la misma manera. O sea que lo escribió otro Juan. Normalmente se le conoce como Juan el Viejo, Juan el Mayor, al que escribió el libro del Apocalipsis. Ahora bien, volvamos sobre el tema. El otro detalle del testigo de la resurrección es su vinculación a María, porque desde el momento en el que Juan, el Señor Jesús desde la cruz le encomienda, he ahí a tu madre, y dice el Evangelio, él mismo lo dice, ¿no? Desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. O sea que tenemos que entender que todo el proceso del resto de la vida de María en esta tierra será vinculado a Juan. O sea, el responsable de cuidarla es ella. A mí me encanta siempre decirlo, no se les olvide el apodo de Juan y de Santiago, su hermano. Eran los Boanerges, los hijos del trueno. Esos tenían carácter de perro rabioso. Esos quisieron mandar a que cayera fuego sobre los samaritanos cuando no dejaron pasar al Señor Jesús. Esos mismos que querían sentarse uno a la derecha y el otro a la izquierda para tomarse la foto, para la selfie, allá al final de los tiempos. ¿Y quién domó, perdonen que utilice la palabra, quién domesticó el carácter de ese muchachito? La Virgen. Porque luego cuando uno lee las páginas tan hermosas de la vida, de los escritos de Juan, cuando Juan llega a decir Dios es amor, incluso hay una tradición muy bonita que cuenta Tertuliano, que es bien simpático, que Juan repetía siempre lo mismo. Dicen que ya viejito, porque murió, la tradición dice que murió de 94 años, alrededor del año 100 de nuestra era, que repetía lo mismo. Siempre decía lo mismo, y entonces la gente le decía, ¿y por qué repites lo mismo? ¿Por qué siempre estás...? No, porque el Señor nos mandó que dijésemos eso, que nos amáramos los unos a los otros. Y solo eso repetía. Era la ejaculatoria que tenía en la boca. Era lo único que él decía, lo único sobre lo cual volvía. Decir que nos amásemos los unos a los otros. ¿Cómo llegó a ese punto? Alguno dirá, desde el punto de vista espiritual, bueno, claro, recostado sobre el pecho del maestro, le vibró en el oído de discípulo el corazón del maestro. Pero quien logró domesticarlo, quien logró calmarlo en su, no hay mal carácter, pero en su temperamento así tan fogoso, fue justamente la Virgen. Por eso, en Éfeso, donde fue el lugar donde se trasladó en Asia Menor, en primer lugar después de salir de Jerusalén, ahí en Éfeso llevó a la Virgen. Y por eso está ahí, de hecho, en Éfeso, en las ruinas, porque ahí no hay nada prácticamente, está una basílica dedicada a ella y otra dedicada a San Juan. Y entonces, ¿por qué? Ambos fueron a vivir ahí en Éfeso. Como les digo, ¿sufrió el martirio? Sí, pero no murió mártir. Aun y cuando exista la tradición de este Papías de Hierápolis, que nos dice que murió mártir alrededor del año 62 en Jerusalén, junto con otros apóstoles, junto con otros cristianos. Pero de eso ninguno, como les señalo, ya desde San Ireneo en adelante, nadie habla de eso. Se supone que el Evangelio lo redactó estando ahí en Éfeso y que la comunidad juánica, que
mantuvo como escuela la tradición de lo que Juan enseñaba, estaba ahí en Éfeso. ¿Qué podemos decir realmente? Es un testigo de la resurrección excepcional, ¿ya? Siempre dice en el Evangelio, vio y creyó. Y el testigo dice lo que vio para que ustedes crean. La insistencia. El discípulo está llamado a contemplar. Por eso el Evangelio de Juan es contemplativo. Por eso su imagen es la del águila, ¿ya? Porque vuela en las alturas. La profundidad de su Evangelio es demasiado alta. Por justamente esto, porque viene de ese contacto, de esa intimidad que él tiene junto a él. Concluyamos rápidamente. ¿Qué podemos decir justamente de él? Llegó a ser testigo hasta el punto de llamar a Jesús delante del emperador, delante de Domiciano, que es uno de los emperadores Flavios, Vespasiano, Tito, Domiciano, Trajano. Este tercero de la casa de los Flavios, él le va a decir, Jesucristo es Dominus et Deus, es Señor y Dios. Y eso le va a costar el destierro. Testigo excepcional, testigo hasta el último minuto de su vida. En esta ocasión vamos a conocer a uno de los grandes personajes que acompañaron a Jesús durante el trayecto de su vida, durante su misión apostólica, durante su misión también salvadora. En esta ocasión entonces vamos a conocer al apóstol San Juan. Sin duda este personaje resulta demasiado interesante, sobre todo por su entrega y su entrega total a Jesucristo. El apóstol San Juan fue un fiel creyente de Dios y sobre todo de las promesas de Dios. Él desde muy joven empieza a tener la espinita de la fe en su corazón y cuando llega a conocer a Jesús, llega a conocer el camino, la verdad y la vida. Es así como empieza a seguir a Jesús, a conocerlo, a ver sus obras, a ver sus milagros y sobre todo a tener una fe clara, sincera y convincente. El apóstol San Juan, entonces, desde su juventud se entregó completamente a Cristo y por ser desde joven seguidor de Cristo, él representa el mayor modelo, Jesús representa el mayor modelo para este apóstol. Es increíble su vida, su obra, su fe, y sobre todo la misión que va a realizar después de la resurrección de Cristo. Vamos entonces, ahora iluminados por la palabra, a conocer a este apóstol en el momento específico de la crucifixión, en los momentos últimos de la vida de Jesús. Estaba ahí acompañándole, había estado durante mucho tiempo acompañándole también y está ahí ahora en el momento más difícil de la vida de Jesús. Tomado del Evangelio según San Juan, las últimas palabras de Jesús. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Después dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre», y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra del Señor. Tenemos entonces ahora el relato en el cual este discípulo, San Juan, está a los pies de Cristo junto con María, la madre de Jesús. Sin duda, todos los discípulos se habían alejado. ¿Cuántos no queremos estar acompañados en los momentos difíciles? No solo en los momentos buenos, no solo en los momentos de alegría, no solo en los momentos de regocijo, no solo en la fiesta, sino también en los momentos de dificultad. Es por eso que Juan se convierte entonces en un discípulo fiel. ¿Por qué? Porque se encuentra en los momentos más dolorosos en la vida de Jesús. Y aquí está, al pie de la cruz, junto con la madre de Jesús. Y es ahí donde también Dios nos quiere ver.
cuán grande es nuestra fe, cómo hemos crecido espiritualmente. Así como Juan, debemos entonces estar en los momentos de alegría, pero también en los momentos de dificultad. Vamos a aprender de este personaje, San Juan, el discípulo a quien tanto Jesús amaba. ¿Por qué lo amaba? Porque tenía esa gran entrega sincera, porque no había puesto condiciones en ningún momento de la vida, sino que más bien se había decidido amar y a seguir verdaderamente a Cristo, que no solamente era su amigo, era más que su amigo. ¿Por qué? Porque eran hermanos, y no precisamente carnales, sino amigos y hermanos espirituales. San Juan llegó a conocer demasiado a Jesús, conocía sus palabras, conocía sus actos y también sabía que lo que Jesús estaba haciendo era realmente el plan de Dios, la misión de Dios, la misión salvadora que tenía Dios para con nosotros, para con la humanidad. Es por ello que admiramos a San Juan. ¿Cuántos quieren ser como San Juan? ¿Cuántos quieren ser como él? ¿Cuántos quieren seguir a Cristo de la misma forma? Claro, yo soy el primero, quiero ser como él. Y aquí admiramos también que desde joven empezó a seguir a Jesús. Tú que eres joven, también puedes seguirlo. Tú que eres joven también de estar en los caminos de Dios, también puedes seguirlo de la misma forma. Entrégate completamente a Dios, entrégale tu corazón a Jesús y serás amigo y hermano de Jesús. También debemos de llevar a la madre de Jesús con nosotros. Aprendamos de Juan, que se lleva a su casa a la madre de Jesús. Aprendamos de él a acogerla en nuestro corazón, a cuidarla, a amarla, a venerarla y sobre todo a que sea el modelo de fe también para los cristianos. María y Juan tienen muchas características. Esas características son la humildad, la sencillez y la entrega. Por eso es que Juan también acapara la atención de nosotros los creyentes, de nosotros los cristianos, por su forma de entregarse sin dudar, sin temer y sobre todo que acompaña, al igual que María, en los momentos de alegría, pero también en los momentos de tristeza, en los momentos de dolor, ahí cuando necesitamos una palabra de afecto, una palabra de ánimo, una palabra que nos ayude a reconfortar nuestras dolencias. Ahí está San Juan, ahí está este hombre que además de escribir el Evangelio de Juan, el cuarto Evangelio, también tiene la misión de escribir el Apocalipsis, un libro que sin duda es de amor, de misericordia, de liberación, de verdad. Nos revela a un Cristo que nos ama y que quiere sacarnos de las dificultades. A ese discípulo debemos también nosotros seguir, y es un testigo de la resurrección, es un testigo de la misericordia de Dios, es un testigo de la salvación de Dios. Muy bien, también iluminados por esta palabra que hemos estado leyendo, es la palabra de Dios, San Juan hace una conclusión en su Evangelio y lo concluye de esta forma. Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Palabra del Señor. Son palabras de San Juan, el discípulo amado, que nos está invitando a creer en Jesús y que tendremos por medio de él vida en su nombre. Este es el discípulo que nos llama, que nos exhorta sobre todo a creer en el nombre poderoso de Jesús, en su amor, en su bondad, en su entrega, en su amor infinito. Este es San Juan el que nos llama, el que nos invita a tener una comunión cercana con Jesús. Y es este testimonio el que hoy nos alienta. ¿Por qué? Porque es testigo de la resurrección de Cristo. Cuando Jesús resucita,
también es el primero en correr, quizá por su juventud, quizá porque tenía todo a su favor, juventud. Es el primero que corre, ¿a dónde? Hacia el sepulcro, y es el primero que se da cuenta de que Jesús ha resucitado. Por eso le admiramos, por su valentía, por su coraje, por su entrega. Y por eso te invito también a ti, a que seas como Juan, el discípulo amado, que estemos en los momentos buenos y en los momentos malos junto a nuestros seres queridos, junto a nuestra familia, junto a nuestros hermanos, junto a nuestros amigos, junto a nuestros hermanos de la iglesia. Que seamos testigos de la resurrección de Cristo y que por medio de esa resurrección demos vida a otras personas. Aquí tenemos la palabra de Dios, esa palabra que también fue escrita por el evangelista San Juan. Sigamos a Jesús, sigámoslo, porque Él tiene palabras de vida eterna. Y si creemos en su nombre poderoso, nuestra vida va a cambiar completamente. Que Dios te bendiga.